Consideremos dos variables estadísticas x e y definidas sobre una misma población, una muestra de n individuos. Entonces, nosotros podemos expresar, como sabemos, los datos en parejas. Tendríamos los datos x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, hasta x sub n y sub n. En este vídeo aprenderemos a calcular la covarianza y después calcularemos también el coeficiente de relación, todo ello con el objetivo de encontrar una relación entre las dos variables estadísticas x e y. Después veremos cómo calcular las rectas de regresión que permitirán obtener estimaciones de una variable en función de la otra. Al igual que hacíamos para las tablas estadísticas unidimensionales, aquí pues vamos a funcionar también con tablas. Y estas tablas van a permitir calcular, además de los parámetros para x e y de forma independiente, también, como decimos, estos parámetros que relacionan x con y, la covarianza y el coeficiente de correlación. Entonces, para construir estas tablas, atención que es muy sencillo, escribiremos una primera columna con los datos x sub y, una segunda columna con los datos y sub y, de forma que en la primera fila tenemos x sub 1 y sub 1, aquí tendremos x sub 2 y sub 2, y así sucesivamente. En principio, podremos escribir, si hubieran repeticiones de parejas, pues una nueva columna para las frecuencias absolutas de cada una de las parejas. Sin embargo, nosotros vamos a omitirlo porque en los ejemplos que trabajaremos pues no existen repeticiones. Si hay alguna repetición solo es una o como mucho dos. Pero si tú ves que hay muchas repeticiones, pues te escribes también una columna para las frecuencias absolutas. Bueno, entonces estamos suponiendo que todos los datos, tanto de la x como de la y, tienen frecuencia 1, con posibles repeticiones. Entonces, nosotros aquí podemos realizar la suma de los x sub y y aquí podemos realizar la suma de los y sub y. Entonces, en nuestro caso, si hacemos la suma de los x sub y partido del número de datos, como sabemos, obtenemos la media de x. Y si hacemos la suma de los y sub y, recuerda que estamos suponiendo todos de frecuencia absoluta 1, porque los repetimos tantas veces como aparezcan repeticiones, así obtendríamos la media de la y. Ahora, nosotros podrías calcular la desviación media y demás parámetros. Nosotros vamos a centrarnos en el cálculo de la varianza de desviación típica. Entonces, escribimos una nueva columna con los x sub y al cuadrado y otra con los y sub y al cuadrado. Ya sabes, x sub y al cuadrado es hacer cada x sub y por el mismo y sub y al cuadrado pues lo mismo. Entonces calcularíamos la suma de los x sub y al cuadrado y la suma de los y sub y al cuadrado. Y de aquí podemos calcular la varianza de x y la varianza de y. Ya hemos dicho que la varianza de x la denotaremos con un subíndice sub x para distinguirla de la varianza y. Entonces, la varianza que se denota por sí más sub x al cuadrado sería la suma de los x sub y partido del número de datos menos la media al cuadrado. Y la varianza para la y pues sería la suma de los y sub y al cuadrado partido n, a esto me falta un cuadrado aquí, menos la media al cuadrado de la y.
Bueno, a partir de esto pues ya calculamos las desviaciones típicas, sin más sub x y sin más sub y, que son las raíces cuadradas de la varianza de x y la varianza de y respectivamente. Y ahora viene ese primer coeficiente que relaciona las dos variables. Hasta ahora estamos funcionando de forma independiente. Y ese coeficiente es la covarianza. La covarianza tiene una definición y tiene un modo de calcular. Nosotros vamos a poner directamente modo de calcularse, evidentemente son iguales, y es la suma de los x sub y sub i partido el número de datos menos x media por y media. Esta es la covarianza. Y entonces para el cálculo de esta lo que se hace es añadir una nueva columna con el producto de cada x sub i por y sub i. Esto para cada uno de los individuos, pues multiplicamos sus x sub i por y sub i. Y una vez hemos terminado, calculamos la suma. Entonces, una vez hemos calculado la suma, lo ponemos en el numerador, dividimos entre el número de datos y le restamos el producto de las medias. Como decimos, estamos considerando cada uno de los datos con todas las repeticiones posibles, O sea, lo hacemos de forma desarrollada. Evidentemente, esto también lo puedes hacer si trabajaras con la x de forma independiente. En el otro tema, en lugar de escribir cada x sub i con su frecuencia absoluta, pues escribir cada x sub i tantas veces como aparece, obviando su frecuencia absoluta. Pero como allí había muchas repeticiones de datos en ocasiones, pues esto hacía que el cálculo fuera mucho más engorroso. Sin embargo, en este caso no van a haber tantas repeticiones y así pues va a salir rápido. Bueno, como decíamos, nuestro objetivo es medir la relación que existe entre las variables x e y. Y, como decíamos, un primer parámetro que permite hacer esto es la covarianza. Y esta se interpreta del siguiente modo. En primer lugar, valores positivos y grandes de la covarianza indican que cuando una variable crece, la otra también lo hace. En general, esto hay excepciones en los datos que a lo mejor no hacen que se siga este patrón, pero valores positivos y grandes indican que en general que cuando una variable crece, la otra también lo hace. O sea que sería una de las conclusiones que podríamos extraer de una covarianza positiva. Y, segundo lugar, valores negativos y grandes, mientras más grandes, tanto en positivos como en negativos, acrecentan esto que estoy diciendo yo aquí, que existe una mayor relación con positivos, que cuando una de las variables crece, la otra también, y valores negativos y grandes de S de xy indican que cuando una variable crece, la otra decrece. Esto es como la regla de 3, con magnitudes. Pues tienes magnitudes directas, cuando una crece la otra también, y inversas, cuando una crece la otra decrece. Lo único que tenemos que decir aquí es que esto es en general, es una interpretación de cuál es el comportamiento en general, pudiendo haber excepciones. En tercer lugar y último, valores de Sxy, o sea, de la covarianza, próximos a cero,
indican poca relación entre las variables. O sea, que existe como una independencia entre el comportamiento de X y de Y. ¿Problema que tiene la covarianza? Es que la covarianza es sensible a los cambios de escala. Y esto hace pues que la covarianza en ocasiones, pues claro, cambias la escala, trabajas en una escala y dices voy a trabajar en una escala mayor, más pequeño, más grande, la covarianza cambia, entonces hace que las interpretaciones a veces pues sean complicadas. Bueno, nosotros sabemos que además de estudiar la relación entre las variables estadísticas, de lo que se trata también es si se puede realizar estimaciones sobre una variable conocido la otra variable, o sea, predicciones, como si dijéramos, pues del conocimiento de una variable, predecir cuándo valdría la otra. Entonces, la idea de esto sería encontrar una función que permitiera la nube de datos que hemos visto anteriormente, pues que se asemejara a esa función. Y así, con esa función, cuando quisiéramos calcular el valor de una variable, sustituimos a la función el valor de la otra variable y calculamos el resultado, teniendo una aproximación o predicción. Nosotros esto lo vamos a hacer para polinomios de grado 1, para funciones de polinomios de grado 1. Y con esto vamos a trabajar lo que se conoce como la regresión lineal. La regresión lineal de lo que trata es de intentar aproximar la nube de datos por rectas. Claro, esto que decimos de aproximar es un tanto ambiguo. ¿Qué significa aproximar la nube de datos por rectas? Pueden haber diferentes puntos de vista de cómo puede ser esta aproximación. Pues lo que se hace es aproximar, y no me voy a meter en detalles, con el menor error cuadrático posible. Y teniendo como punto partida que ese error sea mínimo, se construyen unas rectas que se llaman rectas de regresión. Pero primero de todo introducimos lo que se llama el coeficiente de correlación, que al igual que la covarianza nos permiten ver cómo desrelacionados están los datos. Y este coeficiente de correlación es muy sencillo de calcular. Es la covarianza partido de las desviaciones típicas de cada una de las variables. Nosotros hemos calculado la covarianza a partir de la tabla que hemos escrito aquí, y una vez que tenemos la covarianza, bueno, aquí hemos puesto S, también se le denota S, posiblemente tú lo hayas visto así, nosotros le hemos denotado por sigma, pues la covarianza tendría esta expresión que hemos puesto aquí. Y esto, al igual, como digo, que la covarianza, pues nos permite obtener la relación, en este caso relación lineal. O sea, este valor de aquí nos dice nuestro objetivo, que es aproximar la nube de datos por una recta, ¿va a ser buena esa aproximación o no? Pues eso lo mide el coeficiente de correlación. Entonces, la interpretación del coeficiente de correlación, primero decir que el coeficiente de correlación es un valor que está entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1. Entonces, que el coeficiente de correlación es próximo a 0, esto indica que existe
poca relación entre x e y. O sea, indica una cierta independencia entre x e y. Y después, que el coeficiente de correlación esté próximo a 1 o bien a -1, indica una relación fuerte. Se diría una relación fuerte. En sentido lineal. En el sentido lineal significa que esa recta que vamos a definir posteriormente, de hecho vamos a definir una para x sobre y otra y sobre x, pues que esas rectas van a aproximar muy bien a los datos y se van a obtener muy buenas predicciones con ello. Si es próximo a 1, tendremos una correlación directa, o sea que cuando uno crece, la otra también será una recta creciente, y si es próxima a -1 tendremos una correlación inversa. O sea que cuando una crece, la otra decrece. Finalmente, esas rectas que nos van a permitir obtener predicciones de una variable conocida a la otra, esas rectas que se aproximan a la nube de datos, el aproximar se refiere al mínimo error cuadrático, pues esas rectas tenemos dos. Es la recta de regresión de y sobre x, que permite obtener y a partir de un valor de x, y la recta de regresión de x sobre y. Las expresiones para estas rectas son la y sobre x, y menos la media y igual a sigma de xy, que es, como sabes, la covarianza a partir de la varianza de x por x menos x media. Observa que esto es una recta que pasa por x media y tiene por pendiente la covarianza a partir de la varianza de x. Y por otra parte tenemos la recta de regresión de x sobre y, que es x menos x media igual a la covarianza partido de la varianza al cuadrado de y por y menos y media. Esta es la que nos permite obtener a partir de valores de y el valor de la predicción para x. Bueno, pues en el próximo vídeo trabajaremos todo lo presentado aquí, y para ello pues trabajaremos con el ejemplo que hemos introducido en el vídeo anterior sobre las notas de los alumnos de una clase en matemáticas y música. Lo vemos en el próximo vídeo. Como verás, todo esto que acabamos de ver aquí, pues cuando toca calcular resulta muy sencillo.